Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Siempre por nosotros nos ha dejado un invitado hoy, un hijo de esta casa, el hermano Henry Chitumul. Tiene el privilegio de llevarnos hoy la palabra. Hermano, Dios te bendiga. Gracias, hermano. Pero de todos modos me dijo, igual queda en familia hoy. Es mi hermano. Yo soy Estuardo. Así que me tocó presentarme a mí. Gloria a Dios. Es un enorme privilegio, hermano. Gloria a Dios por ese privilegio, por esa honra que el Señor me da esta noche. Le doy gracias a nuestro Padre Celestial, también le doy gracias a nuestro apóstol por la confianza que pues ha permitido que hoy yo le traiga la palabra. Sé que es una gran responsabilidad, así que yo estoy muy gozoso, muy nervioso, pero a la vez le pido a mi espíritu que sujete mi alma para que yo pueda trasladarle lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Entonces quiero pedirle que oremos, pidiéndole al Señor que tenga misericordia esta noche de nosotros y pues también bendiciendo a nuestro apóstol que anda haciendo esa obra preciosa. Padre Celestial, esta noche, Señor, nosotros venimos necesitados, declarándonos necesitados, Señor, de tu presencia, de tu amor, de tu palabra, Señor. Y pedimos, por favor, papito, que podamos salir hoy edificados de este lugar, que podamos, Señor, ser buena tierra para que tu semilla sea sembrada y podamos poner por obra, Padre Celestial, esa palabra. También venimos suplicándote, Señor, por nuestro apóstol. Ahí donde está, Señor, te suplicamos que tú lo respaldes, que tú lo guardes, que tú lo guíes, Señor, que tú lo fortalezcas. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos también a nuestra madre, hermana Leti, a sus hijos, Señor, y a cada una de sus familias. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, Señor, te damos la honra por lo que tú haces en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ya se me secó la garganta y no he empezado. Miren, yo estaba meditando sobre lo que el Señor quería hablarnos esta noche. Y a mi mente venía el hecho de que nosotros somos seres que vamos evolucionando todo el tiempo. Y esa evolución no para, por lo menos en lo físico. No sé si alguien puede parar su evolución en lo físico, pero por lo menos yo no lo puedo hacer. Pero también tenemos una evolución en el alma, una evolución de sentimientos, una evolución de emociones. Y aunado a eso, también somos seres espirituales. Entonces necesitamos evolucionar en el espíritu. Ahora, en el cuerpo es muy difícil que alguien no pueda evolucionar, aunque hay sus excepciones. En el alma evolucionamos, pero puede ser que de una forma ordenada o desordenada. Ahora, en el espíritu, yo creo que una buena parte de eso depende de nosotros. Y sé que definitivamente la parte que le corresponde al Señor, Él la hace. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero platicarle de un tema que al final pues yo le puse crecimiento en el hogar. Como esta noche es una noche en la que se habla acerca del hogar, acerca de la familia, ¿verdad? Usted sabe que todos los lunes tenemos este servicio en el cual abordamos este tipo de temas. Entonces voy a tratar de hacerlo una pequeña introducción. Quiero sentar algunas bases antes de comentarle acerca de lo que yo quiero platicarle. Y
voy a tratar de ir lo más rápido posible. En primer lugar, quisiera leerle 1 Pedro 1:3, donde podemos ver que hay un momento en el que en nuestra vida esa parte espiritual empieza un proceso muy hermoso. Una de las profecías hablaba precisamente de eso, que el Señor nos pide nuestro corazón y nos dice que Él es nuestro Padre. No sé cuántos lo reconocen aquí. Amén. Dice: alabado sea el Señor y Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual según su grande misericordia nos ha reengendrado en esperanza viva para la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esto empezó cuando usted y yo reconocimos al Señor en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador. Ahí empezó algo hermoso. Y yo creo que yo estoy muy agradecido con el Señor por esa obra que el Señor permitió, que permitió que yo llegara a sus pies. Y entonces en ese orden de ideas, creo que es importante que nosotros reconozcamos que hay un Padre celestial que nos reengendró, dice esta versión. En algunas otras dice que nos hizo nacer de nuevo. Entonces, si Él nos reengendró, ahora lo que a nosotros nos corresponde, y eso es lo que yo le decía, que parte nos toca a nosotros nos corresponde es tomarlo realmente a Él como Padre, es decir, que Él nos pueda enseñar, porque nosotros tuvimos muchas enseñanzas de nuestros padres biológicos, pero es necesario que si Él nos está reengendrando, nosotros también lo permitamos en nuestra vida. Entonces ahí hay un proceso, y es el proceso que ha iniciado ya en nuestra vida. ¿Se recuerda usted de cómo dice en el versículo 12 del capítulo 1 del Evangelio de Juan? Dice: y nos dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces estamos hablando de un proceso. Eso es lo primero que yo quisiera que entendamos. Estamos todos en un proceso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces así sigo, si no nos quedamos ahí. Luego en 3 versículos después, en 1 Pedro, siempre capítulo 1, dice: en lo cual os regocijáis grandemente. Por eso le digo, yo me regocijo, porque mi Padre me alcanzó, porque no fue por mis propias fuerzas, fue por su gracia y su misericordia. Pero mire lo que dice después: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Hermanos, ¿alguno estará pasando en alguna prueba hoy o en este tiempo? ¿Verdad que sí? Mire, eso es necesario. Esa es otra cosa que yo quisiera que tomáramos como base. Ya dijimos que hay un proceso en nuestra vida a partir de que nosotros aceptamos al Señor, pero también ahora debemos de saber que en ese proceso debemos de pasar por diversas pruebas. Así que yo creo que todos estamos pasando aquí por pruebas, unas más difíciles que otras. A alguno pues pueda estar pasando pruebas económicas, otro pueda estar pasando pruebas en la intimidad de su hogar, o pueda estar pasando pruebas por causa de temas complicados en la familia política. Son temas que en la familia, en el hogar, afectan mucho, ¿verdad? Pero mire lo que dice Santiago 1:24, del 2 al 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Usted que está pasando una prueba está gozoso o no? Amén, dice un hermano, gloria a Dios. Mire, estar gozoso en la prueba a veces pues se requiere de una, digamos, madurez espiritual, como lo comentaba por ahí ayer nuestro hermano que predicaba anoche, Dani Lima. Decía que en la prueba necesitábamos estar gozosos, y necesitábamos no solo eso, sino cantarle al Señor. En la prueba en que usted está, tal vez se anima a cantarle al Señor. Y yo lo exhorto
a que usted cante en medio de los tunazos, que alabe al Señor. Mire cómo dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Pero ¿por qué yo me voy a gozar de estar en pruebas? Porque sé que hay un proceso y que en ese proceso necesito pasar esas pruebas. Amén. Ok. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Alguna vez usted ha dicho: Señor, por favor, dame paciencia? Ya sabe que le va a dar el Señor, ¿verdad? Le va a dar prueba, pero es necesario, así que esté tranquilo. Si usted dice: no, yo pues gracias a Dios no he estado mucho en pruebas, bueno, vaya preparándose. Y aquel que dice: Dios, pero esa hermano no sabe ni las pruebas que yo estoy pasando. Yo le aseguro que el hermano que está a la par suya también está pasando en pruebas. Lo que no sabemos es si es peor o no, ¿verdad? Pero sabemos también que el Señor, la prueba que nos pone, es porque la sabemos soportar. Amén. Bueno, mire, me estoy tardando mucho por aquí. Dice: y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Entonces aquí podemos ver que el Señor, a través de eso, va a hacer que demos el resultado que Él espera, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, tal vez usted no quiera pasar por pruebas, ¿verdad? Pero son buenas. Así que diga: si vienen pruebas, pues le entramos. Aunque no quiero, pero que vengan, ¿verdad? Avancemos. Mateo 11, 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestro apóstol hace unos días, si no estoy mal, fue el lunes pasado, nos hablaba de el varón, el tipo de varón que nosotros podemos ver desde el inicio. Hablaba de Ish, del nombre de Adán, pero él se centró en algunas palabras que a mí me llamaron mucho la atención. Creo que fue casi al final de la prédica, y él decía la aplicación que nosotros le tenemos que dar a dos palabras que aparecen en este versículo, y es manso y humilde. Y me llama la atención porque él decía manso para cuando nosotros nos toca estar bajo autoridad, que sepamos respetar la autoridad, y humilde para que cuando nos toque tener autoridad también sepamos cómo ejercer la autoridad. Entonces siempre vamos a estar bajo más de alguna autoridad, y en alguna oportunidad nos va a tocar también tener autoridad. Máxime si usted ya es esposo o esposa, ahí hay una autoridad que hay que ejercer. Veo que en la Biblia se menciona a Moisés, que dice que era el hombre más manso de la tierra. Interesante, fíjese, porque aunado a lo que estábamos platicando anteriormente, Moisés pasó 80 años antes de ser llamado para ir a sacar al pueblo de Egipto. ¿Sabía usted eso o no? 80 años, 40 en Egipto y 40 en el desierto. Yo estoy seguro que el Señor lo formó en ese tiempo, y entonces, como él se dejó formar, por eso el Señor lo eligió, porque ya había llegado a ser el hombre más manso sobre la tierra. Ya había permitido él que el Señor hiciera su obra. Amén. ¿Está usted dispuesto a que el Señor haga la obra en usted? Gloria a Dios. Entonces ahí hallaremos descanso para nuestras almas. Mire, qué bendición. Y me llama la atención, estaba leyendo también en Sofonías capítulo 3 versículo 12, en la versión de Septuaginta, dice: y dejaré en ti un pueblo manso y humilde, y temerán el nombre del Señor. Usted sabe que ya todo el plan del Señor estaba perfectamente preparado, y los profetas lo anunciaron. Mire cómo aquí ve usted que el profeta Sofonías ya estaba declarando que Jesucristo nos iba a enseñar cómo hacer para poder llegar a ser hombres mansos y humildes
aquí en la tierra y que temamos al Señor. Y me llama la atención que en esta versión dice Nuevo Mundo: y ciertamente dejaré permanecer en medio de ti un pueblo humilde de condición abatida, dice. O sea, en medio de la prueba nos va a hacer humildes y nos va a hacer mansos. Entonces de repente usted se siente abatido, pero el Señor le renueva sus fuerzas y usted va a estar con gozo en medio de la prueba. Amén. Y realmente se refugiarán en el nombre de Jehová. Así que nosotros en medio de esa prueba, si nos refugiamos bajo su poderosa mano, usted tranquilo, la prueba va a estar ahí, difícil seguramente, pero el Señor lo va a guardar. Amén. Entonces, si Cristo es esa figura, lo que necesitamos es tener a Cristo en nosotros. Y mire qué interesante aquí, porque en Efesios 4:14 dice que hay un plan perfecto. Ese plan perfecto que el Señor preparó tiene todo bien adecuado. Y dice que es para que ya no seamos niños, fluctuando de acá para allá y llevados en derredor por todo viento de enseñanza, por medio de las tretas de los hombres y su astucia en las artes sutiles del error. Cuando dice niños, no nos está hablando aquí de la parte biológica. Hablábamos al inicio, por eso le explicaba yo que tenemos evolución en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Pero en el cuerpo podríamos nosotros ya ser adultos, pero podríamos ser niños espiritualmente. Y el Señor no quiere que nos quedemos ahí. El Señor quiere que se cumpla su obra en nosotros. Así que también es importante que no solo entendamos que es un proceso, que en ese proceso hay pruebas, sino que también vamos a crecer espiritualmente dentro de ese plan perfecto. Amén. Fíjese que yo he escuchado a algunos que dicen, yo ya no voy a la iglesia, porque ya dicen lo mismo y ya no aprendo. Ya lo que dice el hermano Estuardo, ya me lo sé, ¿para qué voy a ir? Y entonces dejan de congregarse. Pero entonces lo que está sucediendo es que no permitimos que ese plan que el Señor diseñó, los versículos anteriores a este, usted sabe que hablan de los 5 ministerios, del establecimiento de los 5 ministerios para edificar el cuerpo de Cristo. Y como esta noche es un discipulado para familias, un discipulado matrimonial, pues también es importante que podamos considerar que necesitamos ser enseñados para que nosotros seamos buenos padres, buenos esposos. Amén. Pero hay unos hermanos también que dicen, mi hermano, vamos a recibir la bendición matrimonial. Gloria a Dios, decimos nosotros, ¿verdad? Y cuando es así, siempre los exhortamos a que puedan asistir a los discipulados prematrimoniales. No, hermano, muchas gracias, pero ya tenemos muchos años de casados, no lo necesitamos. Y entonces lo que estamos haciendo ahí prácticamente es desechando una bendición de formación en nuestra vida para que no seamos como niños en un matrimonio. Amén. Bueno, hablemos entonces un poquito acerca de un nuevo hogar. Usted sabe que para que se forme un nuevo hogar, pues hay 2 personas, una que viene de un hogar y otra persona que viene de otro diferente. Mire, hasta los colores son distintos. Y entonces ambos deciden formar un hogar. Cuando forman un hogar, entonces se forma una nueva familia. Son conceptos que usted ya sabe. Yo solo lo que quiero es establecer algunos parámetros importantes para lo que el Señor ha puesto en mi corazón transmitirle. Cuando se forma esta nueva familia, debe formarse también un orden que está establecido dentro de la palabra de Dios. ¿Cuál es ese orden? Mire, en 1 Corintios 11,
3 dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Como en una organización, ¿verdad? Usted no ha visto en una organización donde no haya un gerente o un director, dependiendo de la empresa, así le llaman a la persona que está gerente general o director general. ¿No ha visto usted 2 directores generales en una empresa, o sí? Tal vez habrá un gerente general o un director general y abajo de él dicen un asesor o un asistente, qué sé yo, pero nunca va a ver usted 2 gerentes generales de una empresa, porque entonces cuando uno decida una cosa y el otro decida otra, ¿para dónde van a agarrar? Por eso es necesario que haya una cabeza. Y entonces en la palabra de Dios se estableció ese orden. Si regresamos entonces a este diagramita que yo le hice, podríamos asemejarlo a las posiciones de una empresa que le vamos a llamar el hogar. ¿Qué hace falta ahí? Ahí hace falta ese orden divino que acabamos de ver en ese versículo anterior. Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, ¿verdad? El esposo, la esposa y los hijos. Y usted mira que está algo de más ahí ahorita, a estas alturas. Mire, aquí esto ya no va. Eso ya no funciona, ya no sirve. Vamos a quitar mejor. Y vamos a hablar de esto. Mire, hay muchas, el tema familiar es bien extenso. Y dan ganas de platicar un poquito de cada cosa, pero aquí espero poder transmitirle por lo menos un par de ideas que el Señor ha puesto en mi corazón. Y como ve usted este organigrama, en las empresas también cuando usted llega le dicen: mire, aquí está su manual. Léase el manual porque ahí están las responsabilidades que usted tiene que ejercer. Y entonces a veces dicen: hermano, pero es que no hay un manual de cómo ser esposo, cómo ser esposa y cómo ser. Claro que sí. Yo no sabía que había un manual, pero ahora me doy cuenta que todo está escrito en la palabra de Dios. Todo está ahí. Usted tiene duda de cómo hacer cualquier cosa dentro del matrimonio, ahí está. Mire, si usted quiere, por ejemplo, saber cómo debe de usted tener intimidad, hasta eso está ahí. Ahí en Cantares lo puede ir a ver. Y se va a dar cuenta que ahí está todo. Cómo manejar las finanzas, cómo es el trato con la familia, todo está ahí. No hay nada que se le escape al Señor en su bendita palabra. Entonces, mire las reglas, vamos a leer un par de ellas nada más, para que usted vea que ahí está. Cómo debe ser el esposo, cómo debe ser la esposa, cómo deben ser los hijos. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. En otras palabras, lo que está diciendo es: lo que haga el jefe, hacelo vos. ¿Verdad que así es como lo podríamos interpretar? Lo que haga el jefe, hacelo vos. Pero ¿y si no tenemos al Señor Jesucristo como nuestro jefe? ¿Cómo vamos a actuar de esa manera? Colosenses 3:18: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Ese tema también es bien amplio, no vamos a hablar de ello, pero si tuviéramos que decir acerca de cómo debería de ser la sujeción, porque mucho se dice de eso, ¿verdad? Yo le diría: ¿qué pasa si usted va, digamos, en una camioneta, pero ya no encontró lugar donde sentarse usted? Entonces, o tal vez usted, muy caballeroso, le dio su lugar a otra persona, ¿verdad? Y se fue parado. Pero de repente el chofer quiere agarrar más pasaje en las paradas adelante y viene otro ahí cerca de él, entonces empiezan como que... Y entonces a usted no le queda de otra que sujetarse, ¿verdad? Porque el chofer va pero como bólido. Y entonces, ¿de dónde se sujetaría? No se va a sujetar de los pelos porque seguro que se va a ir. Pero yo me acuerdo que mi hija me decía: papá, mira, soltémonos, me decía, cuando íbamos en un bus, ¿verdad? Y iba lleno. Entonces ella me decía: soltémonos, a ver si aguantamos. Y ahí íbamos los dos.
y de repente en una vuelta ya nos teníamos que agarrar. Pero imagínense que yo me sujeto de otra persona. Esa persona va a decir, pues, ¿qué le pasa? Ah? Suélteme. O sea, yo me voy a sujetar de lo que tengo definido para sujetarme en un bus. Entonces no me voy a sujetar de otra cosa. Y entonces aquí dice, ¿cómo debemos de sujetarnos? Y yo me incluyo porque yo como novia de Cristo me debo de sujetar a Cristo. Amén. Pero dice, como conviene en el Señor. Amén. Avancemos mejor porque si no nos vamos a meter en esto y ya nos salimos. Pero sí, ¿sabe que sí es importante aquí? Que si una esposa se sujeta a su marido, entonces va a estar cubierta. Aquí yo me siento en esta bendita congregación, yo me siento cubierto, porque recibí esa cobertura. Y entonces yo sé que el enemigo, por muchas artimañas que quiera hacer, no va a poder, porque yo estoy cubierto. Pero si, digamos, si una persona, si una mujer decide no sujetarse a su marido, lo que está haciendo simplemente es perder una cobertura que el Señor le dio. Mire, yo no me estoy tardando mucho aquí, mejor avancemos. Efesios capítulo 6, versículo 1, dice, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Entonces, si se da cuenta, cada uno de nosotros en la palabra de Dios nos establece cuáles son nuestros roles dentro de ese organigrama. Ok, entonces hasta ahí podríamos decir que ya pusimos algunas bases. Una es que estamos en un proceso, todos estamos en un proceso a partir de que aceptamos al Señor Jesucristo. 2, de plano vamos a tener pruebas, no hay para dónde, nadie se las puede quitar. 3, necesitamos tener un orden en nuestro hogar. Hasta ahí vamos. Mire, esa madurez que nosotros necesitamos la encontramos en Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 26, 38 y 39. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Estando en ese tipo de pruebas, hermano, de veras qué amor, qué misericordia la del Señor Jesucristo, que Él dijo, pero yo no quiero que se haga mi voluntad, Padre, por favor, que se haga tu voluntad. Y cuando nos encontramos en pruebas, entonces debemos de entender que debemos aferrarnos nosotros también a las promesas del Señor, porque el Señor se va a glorificar en medio de cualquier situación que estemos pasando. Amén. Ahora bien, yo quiero ponerle un par de ejemplos acerca de la madurez de un par de personajes en la Biblia. Mire, aquí está Génesis capítulo 39, versículo 6. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José. Y con él ahí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Mire qué bonito, ¿verdad? ¿Sabe de quién estamos hablando aquí? De Potifar. Mire, Potifar, a él le fue bien cuando compró a José como esclavo. Ni se imaginaba Potifar la bendición que estaba llevando a su casa. Pero cuando se dio cuenta de esa tremenda bendición, porque mire, en la Biblia José es como figura de Cristo. Es como cuando usted dice, qué bendición, Padre, ahora que te conozco, ahora que te recibí en mi corazón, todo cambió en mi vida, me siento transformado. Y usted regresa a su casa y dice, ahora sé que el Señor se va a encargar de todo, y yo solo me voy a ir a trabajar, llevo el salario a mi casa y listo. Eso fue lo que hizo Potifar, mire, chulo Potifar. Ahí que mire José qué hace, yo solo llevo el sustento, le llevo su paga como esclavo y listo. Solo
se preocupaba del pan que comía. Y entonces a ese hogar vinieron problemas. ¿Pero por qué vinieron? A mí me late que es, bueno, ni me late, tan claro que está, hermano, porque él descuidó a su esposa. De repente su esposa empieza a fijarse en José. ¿Por qué? Porque Potifar no se preocupaba por nada, solo por llevar la comida. Potifar no se preocupó por decir: esta es mi viña, la voy a cuidar, salgamos a pasear, ¿qué necesidad tenés, mi amor? Nada, ahí solo de lo que comía. Y a José le tocó todo el camote, hermano. Tremendo, ¿verdad? Hasta estar huyendo de la esposa. Entonces, esa no es una actitud madura. Si Potifar espiritualmente hubiera tenido otra madurez, yo le aseguro que las cosas no hubieran pasado. Definitivamente. Y ya me imagino preguntándole a Potifar: ¿y qué pasó ahí? Yo llevaba lo que me correspondía a la casa, yo daba el gasto. Y no, eso es lo que dicen, pues, y uno tiene que ser responsable con su hogar. Ahí está el gasto. Pero no, hay mucho más que dar. Amén. Entonces ahí podemos ver que hacía falta una madurez para entender que por descuidar esa viña hubieron consecuencias, y muy tremendas. Mire este ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 20. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubrirían sin decoro un insensato. Aquí puedo ver yo que tanto David como Mical tenían estaturas espirituales diferentes. Es decir, Mical menospreciaba a David, pero David sabía lo que estaba haciendo. Él estaba danzando delante de la presencia del Señor. Es decir, él estaba, si lo quiere ver así, él estaba en otro nivel espiritual. Mas sin embargo, le pasó el tráiler también a Mical. O sea, a David no le gustó lo que Mical le dijo, entonces le tiró también un su par. Como que no tuvo mucha misericordia de Mical, ¿verdad? Y entonces yo puedo ver que Mical, por esa falta de espiritualidad en su vida, por no ir buscando crecer a la par de su esposo, ir creciendo espiritualmente, se quedó sin dar fruto. Ella no tuvo hijos. Y puedo ver entonces que muy probablemente Mical conocía algunas cosas que había pasado. Eso ya es de lo que yo pienso. Pienso que Mical, porque sé que Saúl también sabía cositas de David, de su pasado. Probablemente Mical conocía pies de barro de David, o incluso de su familia, de donde él venía. Y entonces, por conocer sus pies de barro, ella miraba con menosprecio a David. Es decir, que ella no podía creer que David pudiera agradar al Señor. Ella no podía ver a David como un rey que tenía el corazón como le agradaba al Señor, sino que ella miraba sus pies de barro. Entonces no le daba su lugar a su esposo. Ya ve, ya pusimos ahí dos ejemplos. Mejor avancemos. Génesis capítulo 16, versículo 2. Que de repente por ahí ya empiezo a machucar algunos callos, entonces mejor sigamos. Dice, mire, por si se me olvida, lo puse dos veces. Génesis capítulo 16, versículo 2. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y este es otro ejemplo, el que usted sabe qué pasó ahí. Y yo veo que
Saraí convenció a su esposo de algo, que incluso se me imagina como que Saraí le había dicho, mira, en Génesis 15:4 dice, mira, uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Entonces, si va a salir de tus entrañas, no dice ahí que yo tenga que dártelo. Entonces, no sé, se imagina que Saraí lo logró convencer de tal manera que lo que ella consideraba que así debía de ser, lo hizo. Gracias, hermano. Entonces, permítame. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Gloria a Dios. Es que es. Gloria a Dios. Ya me puso nervioso el hermano aquí, pero yo puedo ver aquí que muchas veces en los hogares nosotros consideramos, y esa es una condición humana, consideramos que de la forma que nosotros actuamos es la forma correcta. Y cuando vemos que la otra persona, en este caso, digamos, en un hogar, la pareja, no hace las cosas como yo las hago, entonces nos parece que no está haciendo bien las cosas y le decimos, mira, ¿por qué no lo haces así? Así debería de ser. Y entonces cuando vemos que la otra persona no lo hace, llega hasta el punto de molestarnos y decimos, vos nunca vas a cambiar. Y uno de esos días viene usted a la iglesia, bueno, no vamos a hablar de usted, ¿verdad? Ahorita no vamos a hablar de usted. Viene esa pareja a la iglesia, se sienta a escuchar la palabra de Dios y cae un versículo. Y ahí va el codazo, va, ¡pah! Ya viste, cabal como yo te lo digo, y vos no querés. Y regresan a casa y lo mismo. Y la pareja sigue haciendo las cosas como a mí no me gusta. Y entonces yo ya empiezo a ir, dije, vos nunca vas a cambiar. Y a lo mejor yo soy el que estoy confundido, a lo mejor no es la forma correcta la que yo estoy pensando, pero como yo así lo hago, yo considero que la forma en que lo estoy haciendo es la forma correcta. Esa es una condición humana. Y entonces muchas veces nosotros queremos que la persona que está con nosotros, nuestro cónyuge, cambie. Y si no cambia, nos decepcionamos. A lo mejor tenga razón. Pero imagínense cómo, por ejemplo, Mical, ella no podía entender, no podía ver la estatura espiritual de su esposo y darle su lugar. ¿Por qué? Porque sus defectos como que le ponían un velo. No podía darle su lugar. Entonces, podemos correr ese riesgo en el matrimonio, de estar criticando a nuestra pareja. Mire, yo le voy a poner un ejemplo personal, para que, pues, no hablar de nadie, no hablar mal de nadie, ¿verdad? Yo cometí, bueno, un montón de errores, pues, pero lo voy a comentar uno. Yo cometí un error, y es que cuando yo menos me daba cuenta, muchas veces le decía a mi esposa cosas que yo quería, casualmente como se lo escribo, ¿verdad? Yo quería que ella fuera distinta. Mira, ¿y por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Y sabe cuál era el error que yo cometía? Que lo hacía sin darme cuenta que habían familiares, ya sea de ella o míos. Mire, man. Y los cometía cada rato. Pero eso fue hace mucho tiempo, no va a creer que... Ahorita ya aprendí. Mire, qué tremendo. Mire, ni siquiera se debe de hacer aunque estén solos, o sea, no es lo correcto, pero menos si hay familia. Y bueno, lo aprendí, pedí perdón, pero eso fue porque en mi humanidad yo quería que cambiara. ¿Y sabe qué? No era mi condición, pero muchas veces creemos que cuando lo decimos frente a otras personas, como que estamos coaccionando a que la persona cambie. Se lo voy a decir enfrente de su mamá, para ver si así cambia por lo menos.
no era mi condición. Yo cuando sentía se me salía. Pero hay algunos que sí, así lo hacen. Lo voy a decir cuando estén nuestros hijos, tal vez así sea vergüenza. Mire, parece gracioso, pero así sucede. Entonces lo que yo le quiero decir es, no es la forma de hacerlo. Y yo creo que vamos a tener que avanzar un poquito más, me quedan 10 minutos. Solo quiero comentarle que si usted ve defectos en su pareja, sepa que Dios es quien cambia. Mientras nosotros querramos que la persona cambie, difícilmente va a suceder. Mire cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, 6 y 7 versículos, dice: yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Así que, hermano, despreocúpese usted. Mejor ore e interceda por su pareja para que el Señor haga la obra. Amén. Bueno, entonces ahorita vamos a entrar en el tema, ya que nos quedan 5 minutos. Yo me imagino que por aquí han de haber parejas que están iniciando su recorrido, que tendrán 1 año, 2 años, o son recién casados. También habrán algunos que ya han avanzado sus años, ¿verdad? Gloria a Dios. Y también sé que habrán algunos que merecen todo mi respeto, que incluso estarán en sus bodas de plata, bodas de oro, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero en cada una de esas etapas de nuestra vida, yo le aseguro que necesitamos cambiar. Cada uno de nosotros necesitamos cambiar en algo. Y entonces ahora yo lo que le quiero decir, y se lo voy a decir muy brevemente en este corto tiempo que me queda, es que dejemos de estar hablando de los demás y mejor hablemos de nosotros mismos. Es importante que nosotros entendamos que Dios quiere actuar en nosotros. Y si nosotros no lo permitimos, hasta es probable que estemos siendo piedra de tropiezo para nuestro cónyuge o para nuestros hijos. Cuando 2 personas deciden unirse, hay un vínculo muy fuerte. Y ese vínculo es el matrimonio. Pero ese vínculo de alguna manera hace necesario que haya un intercambio de información. Yo recuerdo, en lo que yo he estudiado, que dentro de los sistemas, porque yo pues estudié un poco de computación, dentro de los sistemas, cuando se comunican entre ellos, existen interfaces. Y esa interfaz, digamos que fuera el matrimonio, entonces anteriormente las interfaces simplemente se establecían enviando información por parte de un sistema y recibiéndolo por parte del otro. Y mire, generalmente eran un dolor de cabeza las interfaces, porque nunca daban el resultado que se esperaba. Y entonces se empezaba a preguntar, ¿de dónde viene el problema? Mira, si yo te mando los datos del sistema como debe de ser, como vos me los especificaste, pero yo te los puse tal cual con este formato y vos me los mandás, y cuando los subimos al sistema truena. ¿Qué será? Y esos problemas se daban mucho porque aquí en medio no había nada que fuera responsable de la gestión de la información que se enviaba y se recibía. Más adelante salieron unos sistemas, hoy en día se le conoce como ESB, Enterprise Service Bus, y que esos pues de alguna manera ya interpretan, fíjese qué interesante, porque en ese círculo en medio que yo le puse matrimonio, interpretan la información que viene de un sistema y saben cómo interpretar para enviarla a otro, y mapean la información y todo bien bonito. Entonces ahí es mucho más difícil que cuando hayan interfaces entre sistemas, eso falle. Y eso, si lo trasladamos al matrimonio, podríamos decir que es como la semejanza de esa figura que nosotros necesitamos en medio del matrimonio, que se llama Jesucristo. Jesucristo es quien nos va a permitir a nosotros que podamos tener un hogar
conforme al corazón de Dios. Pero ya no es una interfaz así como lo que yo le estoy comentando, sino que realmente aquí es de que Cristo esté adentro de nosotros. Amén. Entonces, como dijimos que vamos a dejar de estar hablando mal de las personas, ¿qué le parece si hablamos de usted y yo? Aquí ya no se vale codear al que tiene a la par, ¿eh? Dice en Lucas 6:41, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Por qué será eso, hermano? ¿Por qué cree usted que cuesta tanto? Mire, ahorita tal vez ya dirá usted, también que me callé el hermano Estuardo, ¿no? Pero ahorita es mejor, ya me voy a ir. No, espéreme 5 minutos. Nos cuesta mucho reconocer nuestros propios errores, nuestras propias debilidades. Es más, a veces decimos, pues yo estoy bien. El hermano dice que yo tengo que cambiar, pero yo siento que yo estoy bien. Yo no tengo que hacer nada. Es más, quien tiene que cambiar, el mismo cuento, ¿eh? Pero hoy yo quiero hacerle un reto a los valientes, y es que reconozcamos realmente en dónde nosotros tenemos que cambiar para que las cosas funcionen, para que las dificultades, para que las pruebas donde nosotros nos encontramos podamos salir aprobados, podamos salir victoriosos. Mire, en el hogar dice, yo estoy orientando este versículo al hogar, porque como es servicio de familias, ¿verdad? Dice, Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Mire, aquí se necesita, para que yo pueda poner en práctica este versículo, se necesita una madurez espiritual, se necesita que el Señor me tenga a mí bien ministrado, porque ¿sabe qué? Cuando hay problemas, lo más fácil es salir corriendo o defenderse. Mire, cuando hay discusiones en los hogares, empiezan a salir sapos y culebras de nuestras culebras sin que nos demos cuenta. Y cuando usted siente, mire, yo lo imagino de esta manera, cuando empiezan los problemas y empiezan a reclamarse, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que vos venís aquí a la casa todo exigente y esperás que tu comida esté servida ya. Sí, pero vos no sabes cómo me macaneo en el trabajo. Sí, pero, y así eran en tu casa, y lo peor es que empiezan a hablar de la familia política, mira. Y ahí, eso sí, consejo, no hable mal de la familia política, si no quiere agravar la situación. Pero entonces, empieza a defenderse, cada uno empieza a defenderse. No, pero es que vos, y cuando uno siente, hermano, ya hay, digamos que fuera como un bloque que yo pongo aquí en medio de mi pareja. Cuando yo siento es una pareja, ni siquiera nos escuchamos. No, son cuentos. Ni me hables, ya sé qué me vas a decir. Entonces, mire, a ese punto, muchas veces es bien difícil uno decir, me voy a humillar. Reconozco que yo soy el culpable de esta situación. Reconozco que yo estoy actuando mal. Reconozco que vengo exigente a mi casa. O reconozco que no estoy haciendo lo que me corresponde en mi casa. Eso es de valientes, hermano. No cualquiera se rifa el físico, porque sienten que tienen mucho que perder cuando reconocen sus propios errores. Y entonces, cuando nosotros reconocemos que realmente nosotros estamos siendo parte del problema, entonces ahí podemos volver a regresar. Porque yo le aseguro que cuando éramos novios, ¿dónde te pongo que el sol no te dé, verdad? Yo pago y de todo, ¿verdad? Bien bonito. Pero una vez empiezan los problemas, todo eso se olvida.
Y entonces regresar a ello, regresar a lo que nos pide este versículo. A veces se vuelve tan difícil pensar que se pueda lograr. Pero necesitamos nosotros entender de que debemos de poner las armas. Debemos detenernos en ese vaivén de palabras hirientes, palabras que causan división en los hogares. Mire, solo le estoy hablando de un pequeño tema y es realmente mucho de qué hablar aquí. Cuando se trata de reconocer a lo que nosotros nos corresponde cambiar, ay, hermano, es difícil, porque incluso a veces son de años que nosotros hemos sido así y pensamos que la cosa está bien, y no necesariamente. Santiago 4:17 dice: a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mire qué tremendo, se va a notar eso. Lo que nosotros dejemos de hacer, pero que sabemos que es lo correcto, pero no queremos dar nuestro brazo a torcer, y mejor salimos corriendo no digo nada, mejor, y salimos huyendo en ese momento de los problemas pensando que así tal vez se van a resolver. No, hermano, tenemos que enfrentar el problema y enfrentarlo de una buena manera. Entonces, es de valientes el que yo venga y diga: mira, perdóname, reconozco que yo estaba haciendo mal todo este tiempo. Mira, ya no voy a discutir contigo, pero no para cerrar un diálogo, sino voy a buscar el momento adecuado para decirte lo que yo pienso. A veces se torna bien difícil. Y mire, cuando necesitamos, dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Así que necesitamos palabras amables, respuestas amables en medio de los problemas. Génesis 33:13, ya voy terminando. Pero él le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar a las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Aquí está Jacob, mire, enseñándonos una tremenda lección, enseñándonos que necesitamos un nivel espiritual. Jacob lo había alcanzado, porque si se recuerda, antes de eso él luchó contra el ángel de Dios y fue a arrebatar bendición, muchas veces por puertas abiertas, muchas veces porque no queremos poner en orden nuestro hogar. Hay puertas abiertas, tal vez están unidos solamente y no se han casado, tal vez ya se casaron, pero no han venido a recibir la bendición delante del Señor, no han venido a arrebatar su bendición. Hay puertas que están abiertas y el enemigo las aprovecha. Entonces es importante, hermanos, que nosotros consideremos que necesitamos reconocer que nosotros debemos cambiar. Amén. Voy a saltarme este y voy a saltarme este también. Pero aquí solo quiero mencionarle que aquí está descrito la organización que el Señor dejó, esa organización hermosa, esos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que nos transforman, que nos ayudan a transformar nuestra vida, que son los ministerios que el Señor dejó para que nosotros podamos cambiar, que podamos ser transformados. Así que nosotros necesitamos congregarnos, necesitamos estar en esta bendita casa para recibir ese cambio que el Señor quiere en nuestras vidas. Amén. Voy a saltarme aquí. Y con esto quiero terminar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Mire, hermano, yo hoy quiero orar para que el Señor nos permita
dejar que Él haga la obra en nosotros. Y yo sé que aquí hay muchas situaciones en medio de nosotros, muchas circunstancias en las familias que estorban el que podamos nosotros crecer, el que podamos también nosotros reconocer que en nosotros también hay un cambio. Así que yo lo que quiero esta noche es decirle a cada uno de los valientes que quieran decir: Señor, yo reconozco que yo tengo que cambiar. Que puedan levantarse esta noche y decirle al Señor: yo voy a poner lo que corresponde de mi parte para cambiar en esas pruebas, en esas dificultades que puedan estar pasando en cada hogar, hermano. Y permitirle al Señor que Él sea quien cambie mi actitud, mi inmadurez. Miren, no cualquiera va a poder venir delante de una congregación y decir: yo soy el del problema, yo soy la del problema. Pero antes de eso, sabemos que el Señor es quien hace la obra en nuestras vidas. Sabemos que el Señor es quien desde el inicio de la profecía nos recordó que necesita que le entreguemos nuestro corazón, que hay un Padre bueno que está esperando por nosotros. Entonces, yo quisiera extender un llamado para aquellos que aún no le han entregado su vida al Señor, que puedan pasar acá al frente. Y le voy a pedir, hermano, si usted se puede poner de pie. Si alguien vino hoy y aún no le ha entregado al Señor su corazón, gloria a Dios, gloria a Dios, bienvenido, hermano. Este es el momento para que le entregue su vida al Señor, para permitirle al Señor que Él haga esa obra transformadora en su vida. Le voy a pedir que intercedamos un momento para que podamos darle tiempo a alguien más que pudiera venir aquí al frente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante, hermanos, bienvenidos. Nos gozamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos suplicando, Papito Santo, por aquellos que aún no te conocen, para que tú, Señor, toques sus corazones, para que tú, Señor, atraigas con amor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gracias, Padre bendito, por la obra que tú haces, porque sabemos que tú eres, Señor, quien tiene el poder de transformar lo que a nosotros, Señor, con nuestras propias fuerzas no nos es posible. Gracias, Padre celestial. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Siguen pasando, hermanos. Gloria a Dios. Bienvenido, hermano. La gloria sea para el Señor. Gracias, Papito, por permitirnos ver este milagro. Gracias, Padre celestial. Gloria al Señor. Gracias, Papito. Y asimismo, antes de empezar esta oración, hermano, si hay alguien que quiera reconocer que necesita cambiar, incluso si hay parejas que consideran, mire qué lindo sería que esta noche ambos puedan decir: yo tengo que cambiar y yo también lo reconozco. Porque así es como va a venir el renuevo en los hogares. Cuando nosotros tomamos una decisión de decir: Señor,
yo estoy dispuesto a que tú hagas la obra en mí. Yo estoy dispuesto a cambiar lo que no te agrada, a hacer lo que he dejado de hacer. Así que levante su mano y oremos al Señor. Padre, esta noche, Señor, nosotros venimos dándote gracias porque sabemos que tú eres quien hace la obra. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que por medio de múltiples pruebas, situaciones difíciles en nuestra vida, Señor, tú nos estás formando. Pero te damos gracias también, Señor, porque hoy podemos reconocer que necesitamos ser cambiados, Señor. Yo te suplico, mi Dios, que nos cambies, que cambies nuestra manera de pensar, que sea como tus pensamientos, Señor. Que podamos, antes de anteponernos nosotros, poner la necesidad, Señor, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, Señor, si hay situaciones en las que crees que ya no hay forma de cambiar, que ya está perdido, oh, en el nombre de Jesús, que el Señor transforme maldiciones en bendiciones en tu hogar, al ver la actitud tuya, con esa disposición de cambio, que cambie los ambientes en tu hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, sí, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor, por estas almas que hoy han venido a entregar su corazón. Papito, por favor, permite que sea operado ese milagro de nuevo nacimiento en sus vidas. Que sea, Señor, transformado su ser. Que hoy, Papito Santo, cambie su genética en el nombre poderoso de Jesús y que sean anotados en el libro de la vida, Señor. Gracias, Padre bendito. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén y amén. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala.